Yo le quiero agradecer muchísimo a la gente que va a participar hoy en el programa. Le quiero agradecer muy especialmente al economista Eli Feinsack, porque me ha ayudado muy especialmente. Mucha gente a mí me ayuda, ¿verdad? Y a mí me gusta expresarlo públicamente, ¿verdad? Digamos, cuando hay temas legislativos, don Jorge Eduardo Sánchez me ayuda, me apoya, le pregunto, él me dice, me contacta con otra gente que sabe, por ejemplo, en el campo de la economía, en el campo, en todo, en el campo social, en el campo de la violencia contra la mujer, en todo. Siempre hay gente que participa, que se involucra, gente muy inteligente, muy preparada, que se involucra para lograr que nosotros finalmente podamos ofrecer a ustedes lo mejor en cuanto a opiniones, en cuanto a análisis. Bueno, y esta vez no ha sido la excepción. Yo diría que esta vez ha sido mayor que otras veces, porque son temas difíciles, este proyecto es difícil y yo necesitaba alguien que me ayudara a conducirlo inclusive, porque tenemos gente muy buena. Está don Eli, que saludo ya. Les repito, estamos en Canal 11, diga Canal 11, Canal 11, Canal 11, ahí estamos en Canal 11 y ahí usted lo puede ver porque no estamos en Facebook hoy. Tenemos a don Eli, ya lo conocen, él es economista y muy comprometido, ha estado con sus opiniones en todos los medios de comunicación, usted lo ha visto, con sus opiniones sobre el tema de la propuesta y más allá de cosas que están íntimamente relacionadas con la propuesta. A don Luis Lorenzo Rodríguez, él mismo me dice, doña Amelia, le he dedicado más de 50 años, vamos a ponerlo por acá, porque con esto de las redes sociales y que dependemos tantísimo del tema del tema de internet. Entonces les decía que tenemos a dos personas con una larga y profunda experiencia en el tema de la administración pública, porque de eso se trata el tema esta mañana. Entonces, tenemos a don José Joaquín Arguedas. Él dice: trabajé 45 años en la administración pública, 35 de ellos en la Dirección General del Servicio Civil. Fui su director general del 2006 al 2014. Simultáneamente laboré 25 años como profesor en la Universidad Técnica en Alajuela. Soy politólogo, administrador de empresas, máster en recursos humanos, pensionado a partir del 2020. Muchas gracias, dice, por darme la oportunidad de referirme a un tema al que le he dedicado toda mi vida laboral. Esta es una de las personas que nos está acompañando. Y la otra persona, es que les dije que hoy va a estar, bueno, vamos a ver. Es Luis Lorenzo Rodríguez. Le he dedicado más de 50 años al estudio, la investigación y la docencia de la administración pública. Inicié en la Contraloría General de la República, donde laboré por 4 años. Luego en la Universidad de Costa Rica, donde obtuve la licenciatura en Administración Pública, y en la Universidad de Quebec, en la Universidad de Quebec, a donde saqué la maestría científica en el mismo campo y un posgrado en Brasil. En la Universidad de Costa Rica fue director de presupuesto, de la oficina financiera, de la oficina de planificación, de la maestría centroamericana de administración pública, del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y de la Escuela de Administración Pública. Dos señores que saben de administración pública y a quienes les agradezco muchísimo que quieran enseñarnos esta mañana y que quieran, junto conmigo, don Eli, incidir en los diputados, darle conocimientos a los diputados sobre este tema y por qué es que cuando se hace una crítica se argumenta como se argumenta, e inclusive si se pudiera cambiar cómo hacerlo o si habría que tomar decisiones, porque esto está en la asamblea, en la puerta del horno, en la puerta del horno. Entonces imagínate qué preocupación. Entonces voy a comenzar con don Eli, les doy y saludo a nuestros dos invitados de esta mañana, además de don Eli Feinsack. Y le pedí a don Eli, o le voy a pedir ahora más bien a don Eli, que él me ayude,
que él me ayude y que le pueda contar a ustedes, cuando yo lo llame y le pregunto sobre este tema de empleo público, le pregunté a él, le pregunté a don Rubén Hernández, a mucha gente, ¿por qué existe una preocupación? Y por qué cuando decimos que está en la puerta del horno el proyecto de ley, pues nos atrevemos a montar, nos atrevemos ellos y yo a poderle dar a usted, a los costarricenses y sobre todo a los diputados, elementos de juicio. ¿Por qué, don Eli? Muy buenos días a usted y a nuestros acompañantes. Buenos días, doña Amelia. Buenos días a don José Joaquín y a don Luis Lorenzo también. Doña Amelia, muchísimas gracias por el espacio y por dedicar este programa de hoy a analizar este proyecto de ley del empleo público, que es importantísimo. Ahora le voy a dar un poco de contexto, pero súper oportuno el programa de hoy porque la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa tiene hasta el 6 de octubre para dictaminar ese proyecto de ley. O sea, prácticamente en una semana lo tienen que estar dictaminando, y el proyecto ha sufrido una evolución en la comisión, donde entró un proyecto débil pero mejorable, y ya vamos por una cuarta versión que de verdad que tiene muchísimas debilidades y muchísimos, le han ido incorporando cosas que más bien le han ido bajando la calidad al proyecto en vez de mejorarla. Y entonces creo que es muy oportuno que podamos tener esta oportunidad. Antes de seguir, doña Amelia, mi más sentido pésame para usted y para sus hijos. Ya me tocó pasar en estos tiempos de pandemia una pérdida cercana y de verdad que es muy difícil la despedida en estas circunstancias. Que Dios les dé paz, y como decimos los judíos, que no sepan más de penas. Así es. Gracias. Bueno, entrando en materia, la regulación del empleo público es de vital importancia, y tiene que ser parte fundamental de la solución al problema fiscal, y le voy a explicar por qué. En primer lugar, excluyendo el servicio de la deuda, el rubro de remuneraciones, o sea, salarios y pluses y todo lo demás, es el mayor rubro del presupuesto de la República. El segundo rubro en importancia es el de transferencias al resto del sector público, y estas transferencias se destinan básicamente también a pagar salarios, ¿verdad? Y entre esos dos rubros representan aproximadamente la mitad del presupuesto, y quitando el servicio de la deuda representan 85-90% del presupuesto de la República. A eso es a lo que se refiere la gente cuando dice que el presupuesto tiene mucha rigidez, porque es prácticamente todos salarios, transferencias, remuneraciones que no se pueden tocar sin despedir personas, etcétera, o sin afectar derechos de las personas, ¿verdad? Solo en el gobierno central, estos dos rubros, salarios y transferencias al resto del sector público, subieron de un 6.9% del PIB en el año 2005 a un 11.2% del PIB en el 2019. Esto es un crecimiento de 4.3 puntos porcentuales, ¿verdad? Esto, o sea, un crecimiento en este caso es un deterioro, ¿verdad? Porque estamos encareciendo cada vez más la planilla sin necesariamente que eso se traduzca en mejores servicios. En estos mismos años, del 2005 al 2019, pasamos de tener un superávit primario de 2 puntos porcentuales del PIB a tener un déficit primario de 2.8% del PIB. O sea, ahí hubo un deterioro de 4,8 puntos porcentuales. Entonces, cuando comparamos las dos cifras, el crecimiento del rubro de transferencias fue de 4,3%, o más bien 4,3 puntos porcentuales, y el crecimiento o el deterioro fiscal fue de 4,8 puntos porcentuales. Vemos que la enorme mayoría de ese deterioro fiscal se debió al crecimiento desmedido de las remuneraciones del sector público. De hecho, 3 de los 4 puntos porcentuales en que aumentó la inversión en educación desde que tomamos la decisión
de pasar o de invertir el 8% del PIB en la educación. En aquel momento, cuando se tomó la primera decisión, que fue pasar al 6%, Costa Rica estaba invirtiendo un poquito menos del 4%. Después, cuando nos aproximábamos al 6%, se tomó la decisión de llevarlo al 8%. Entonces pasamos de un poco menos de 4% a un poco menos de 8% que estamos hoy. Ahí hay 4 puntos de incremento en la inversión en educación pública. 3 de esos 4 puntos se fueron en crecimiento de la planilla o crecimiento salarial, ¿verdad? Dejando muy poquito para infraestructura, para mejoramiento de los programas educativos, etcétera. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál ha sido la evolución de los servicios públicos en todos estos años? Si creció tanto el gasto en remuneraciones, ¿cómo se tradujo eso en la calidad de los servicios públicos? Y creo que la población en general lo ha manifestado por medio de encuestas repetidamente. Los servicios públicos en Costa Rica los servicios que presta el gobierno se han venido deteriorando en general. ¿Qué podemos decir de la calidad de la educación? Bueno, la única medida objetiva que tenemos, que no es perfecta, pero es la que existe, es las pruebas PISA que se le han venido aplicando, pruebas internacionales de evaluación de estudiantes que se le han venido aplicando a los estudiantes en Costa Rica, más o menos, si no me equivoco, desde el 2009, hemos venido en franco de retroceso. Se aplican cada 3 años, 2009, 2015, 2012, 2015, 2018, y cada vez hemos salido peor que la vez anterior. Entonces, evidentemente, este crecimiento no se está traduciendo en mejores servicios. Pero no todo tiene que ver con dinero. La regulación de la función pública tiene que ver con crear las condiciones para obtener el mejor rendimiento de los funcionarios y mejorar la calidad de esos servicios. Y esto tiene que ver con una serie de aspectos que no necesariamente son monetarios, no necesariamente tienen que ver con mi área de experiencia, que es la economía y las políticas públicas, sino que tiene más que ver con temas de recursos humanos, administración pública. Y entonces yo, conociendo o sabiendo que es un tema importantísimo para el país, importantísimo para resolver los problemas que tenemos, me hice asesorar de las mejores personas en ese campo, ¿verdad? Que son precisamente don Luis Lorenzo Rodríguez, exdirector de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, y don José Joaquín Arguedas, exdirector del Servicio Civil, ¿verdad? Y a mí, como soy un economista liberal, muchas veces la gente me dice una de dos: o usted no puede tener diálogo con los funcionarios públicos porque ellos no ven las cosas como usted, o usted odia al funcionario público, y ninguna de las dos cosas es cierta. Yo creo que aquí tenemos la mejor prueba, ¿verdad? Tanto don José Joaquín como don Luis Lorenzo tienen una visión de cómo organizar la función pública, número uno, muy coincidente entre ellos, pero además muy coincidente con los postulados liberales, que entendemos que hay que tener un servicio público, una función pública digna, dignificada, pero que además se tiene que centrar en el beneficiario final de los servicios, porque lo que hoy tenemos es un servicio público que está centrado en mejorar continuamente las condiciones de los trabajadores del sector público, olvidándose de cuál es el objetivo para el cual están ahí contratados. Y por eso es que yo les pedí a don Luis Lorenzo, de hecho desde hace varios meses venimos reuniéndonos, analizando este proyecto de ley del empleo público, y hemos encontrado algunas debilidades que de verdad que es urgente corregir, ¿verdad? Entonces, pues yo quisiera que le demos un poco el espacio a ellos para que nos empiecen a exponer estas cosas, ¿verdad? Bueno, gracias, don Eli. Resulta que es complicado. Yo también he hablado con otras personas y todo el mundo coincide en que en muchas cosas es muy complicado, que muchas cosas es confuso, que no es claro. Inclusive se atreven a decir, bueno, esto está peor de como está ahora, en el proyecto está peor de como está ahora. Y entonces tenemos una lista de artículos que queremos esta mañana analizar con ustedes. Familias de puestos. En la versión original, este tema se trataba de forma correcta,
pero con el correr del tiempo se ha ido modificando al punto de que ahora las familias tienen más que ver con la institución para la que trabaja el funcionario que con la labor de desempeño. Así, un abogado que trabaja en el gobierno central estará en una familia distinta de uno que trabaja en el Poder Judicial, aunque desempeñen funciones similares. Así las cosas podrán tener salarios distintos. Y entonces aquí es precisamente lo que se supone se pretende eliminar con este proyecto en la Asamblea Legislativa, pero que no se estaría haciendo. ¿Quién empieza? Con mucho gusto. Adelante. Don José Joaquín, que me ha hecho observaciones muy puntuales, en particular con respecto a ese tema, ¿verdad? Y yo creo que tal vez empezamos por explicar qué es el concepto de la familia, ¿verdad? Es lo más importante. Sí, es lo más importante. Adelante. Buenos días, doña Amelia. Un saludo cordial a usted y a toda su audiencia. Empiezo por contarle que soy de los que he esperado por décadas la oportunidad de llevar a la Asamblea Legislativa una reforma sustancial de todo lo que respecta a las leyes relacionadas con empleo público. Tal vez lo más importante de ello es rescatar lo que originalmente pidió la Constitución en 1949, un estatuto de servicio civil para el Estado costarricense. Inmediatamente que se promulgó el estatuto, 4 años después, le cambiaron la palabra Estado por Poder Ejecutivo y nos dejaron el insulismo que tenemos hoy en día, o sea, el desorden que tenemos hoy en día. Hay 4 borradores, el primero fue un intento, el segundo algo, digamos que muy respetable, y en el tercero, que es muy parecido al cuarto, pero tiene pequeñas diferencias, metieron un gol espectacular, que es un asunto que ojalá podamos ver más adelante, que es lo relacionado con que prácticamente lo convirtieron en una convención colectiva docente. Le metieron 13 páginas más de algo que no debería estar ahí. Pero bueno, volvamos al punto de las familias, que en primera instancia se nos pide comentar. Bueno, la idea como tal está bien. Lo que se busca es organizar el Estado en, podríamos decir, en cuerpos de funcionarios. Es corriente esta fórmula en muchos sistemas internacionales, por ejemplo en Francia. Ahora, el problema que encontramos acá con la situación que presenta este proyecto de ley es algo de lo que usted mencionó hace un momento. Algunas de estas familias más bien representan, podríamos decir, prácticamente instituciones más que verdaderamente cuerpos de funcionarios. Pero aún así, el problema de las familias, pues podríamos aceptarlo. Podría ser aceptable. Hay una familia relacionada con las personas del sector salud, policías, seguridad, educación, etc. Ahora, en el segundo borrador, todavía en el segundo borrador existía al final del artículo correspondiente un párrafo que de alguna manera tenía una función muy importante, que pretenda de alguna manera arreglar la situación que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy en día? Que si yo tengo la suerte de entrar en el Poder Ejecutivo como secretario, pues voy a ganar por ahí de unos 300 y resto mil colones. Pero si esa misma persona va a ingresar a una universidad, el salario se me duplica. Y si todavía hablamos de que las anualidades son diferentes y etcétera, encontramos que hay secretarias, como se manifestó hace unos días, en una institución que gana 3 millones de colones, o un peón agrícola en una estación experimental de la Universidad de Costa Rica, que apenas es necesario saber leer y escribir y gana más de 1 millón de colones y se pensiona a los 50 años. Este desorden es el que queremos controlar. Bueno, pues resulta que había un párrafo que establecía claramente que
Lo único que debía cubrir cada familia era lo eminentemente sustantivo. Vamos a suponer que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica, de una universidad, pues lo importante son los profesores. En el sector salud, básicamente, dentro de ese equipo, lo que debe estar es el sector relacionado con salud, médicos, enfermeras, etc. El párrafo decía lo siguiente: las personas servidores públicos que brinden servicios de apoyo administrativo, cuyas funciones y responsabilidades resulten comparables en todas las dependencias públicas, incluidas en el artículo 2 de la presente ley, deberán de mantener condiciones salariales equiparables con respecto al subrégimen de personas públicas en general, establecido en el inciso A del presente artículo. El inciso A habla de personas públicas, servidoras públicas en general. Es un gran cajón para meter los administrativos, etcétera, lo que llamamos, pues, no sustantivo necesariamente. Pero este párrafo que acabo de leer, don José Joaquín, lo quitaron a partir del tercer borrador. Ese es un don José Joaquín, ¿verdad? ¿quiere aportar algo, don Eli? Sí. Don Eli. Sí, esto, a ver, para aterrizarlo y que la gente lo entienda. El concepto de las familias de funcionarios, básicamente es crear conjuntos de funcionarios con funciones similares. Una secretaria en el Poder Judicial no es muy, o sea, sus responsabilidades, digamos, no son muy distintas de una secretaria en el Ministerio de Salud, por decir algo, ¿verdad? Entonces, no se justifica que haya diferencias salariales y regímenes salariales tan distintos, ¿verdad? Porque en algunas instituciones acumulan 24, bueno, ya ahora eso se ha ido corrigiendo, 24 años de cesantía, etcétera, y en otras no. Entonces, la idea original era que las familias de trabajadores fueran por la función que desempeñan, ¿verdad? Entonces, no importa en qué institución usted trabaje, si hay dos abogados dándole servicios notariales al Estado, trabajando como funcionarios del Estado, entonces deberían de ganar lo mismo, no importa en cuál institución estén trabajando. No es lo mismo un juez que es abogado, un juez que está en nivel superior de juez, que un abogado que acaba de entrar a una institución, ¿verdad? Entonces, pero abogados con funciones equiparables deberían de tener la misma remuneración. Ese es el concepto de las familias, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo don José Joaquín es, eso estaba originalmente en el proyecto de ley y después lo eliminaron, ¿verdad? Así se lo entiendo, don José Joaquín. Había un párrafo que daba las reglas del juego. Está bien, vamos a hacer familias, hay 8 familias, yo podría plantear que tal vez se requieren un par de familias más, pero bueno, hay 8 familias. Y un párrafo en el que dice, todos aquellos cargos que no sean realmente sustantivos deben ir a la primera familia, ¿verdad? Que es como el gran cajón que tiene los administrativos, etc. Curiosamente, en el tercer párrafo, ese párrafo lo eliminaron. Y ese es el problema cuando uno coteja podríamos decir, el borrador número 2, que le llamaron texto sustitutivo en febrero de este año, con el tercero y el cuarto. Empiezan a tocarle comas, puntos, palabras, eliminar cosas, agregar pequeñas cuestiones que realmente el tercero lo convierten en un mamarracho. Okay. Tal vez don Luis puede agregar algo más o algo. Y al eliminar ese cajón que dice usted, donde entran, por ejemplo, los funcionarios administrativos, entonces lo que estamos haciendo es volviendo al sistema que ya tenemos, donde las secretarias, los jardineros, lo que sea, no ganan de acuerdo a sus funciones, sino que ganan de acuerdo al régimen salarial de su institución. Entonces, lo que estamos haciendo es volviendo al eliminar ese último párrafo, deja abierta la posibilidad a que el desorden siga manifestándose como hasta hoy. Exacto. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención ese párrafo desde el primer momento en que lo leí. ¡Qué bien! Ahora sí esto va en serio. Pero en el tercer párrafo, la cosa cambió. La tercera versión. La tercera versión, por favor. ¿Quiere agregar algo nuestro? Adelante.
Don Luis Lorenzo. Sí, don Luis Lorenzo, adelante. ¿Quiere agregar algo? Gracias. A mí me parece Sí, esto muy importante. Buenos días, doña Amelia. Buenos días, señor. Y efectivamente, ese asunto de los salarios pues, es el más neurálgico, más grave, que más daño le ha causado a la sociedad costarricense. Ya sabemos todos de las disparidades tan enormes que hay entre los salarios, dependiendo de la institución, no dependiendo de las funciones, de la responsabilidad, de los años de estudio, no depende de nada de eso, depende de cuánto poder tenga la institución. Los salarios se fijan de acuerdo con el prestigio de la institución, o de acuerdo con el poder de la institución, de acuerdo con poderle trasladar o no el costo al ciudadano. Entonces vemos los salarios altísimos del ICE porque le pasan la tarifa. En AIA los salarios también son altísimos porque le pasan la tarifa de agua. Y así sucesivamente. La Universidad de Costa Rica, bueno, por el prestigio de la universidad. No tiene sentido lo que ganan los personal con respecto a las otras instituciones. No quiere decir que tenga que ganar mal. Se trata de que tiene que haber justicia. El problema no es de bajarle el sueldo ni provocar envidia. El problema es que quién está pagando eso. Son todos los ciudadanos los que están pagando a través de tarifas de servicios públicos o a través de los impuestos o de la deuda o de donde quiera. Siempre es el ciudadano que va a pagar esas grandes diferencias y como ya se dijo, este proyecto que venía, como bien dice don Martín, venía bastante bien. Exacto. Se veía que podía corregir esta situación, pues realmente de un plumazo, de un punto a otro aparecen cosas inauditas y deja otra vez el caos que teníamos en materia salarial. Sí, y esto es lo que se convierte en la preocupación. Ya la gente está comentando el tema de la preocupación. ¿Cómo es eso que alguien llega y comienza a mover las cosas y termina poniendo otra cosa que la que se mandó? Bueno, eso es parte del sistema. El gobierno manda, la asamblea termina tocando eso. Eso lo toca cualquier diputado, lo tocan los asesores. ¿Quién lo toca? Don Eli, porque la gente ya se calentó con el tema. ¿Quién termina tocando eso y para dejarlo igual o peor de como estaba? Bueno, ahí nosotros tenemos nuestras conjeturas porque como nos hemos venido reuniendo, pero realmente es difícil saber, ¿verdad? ¿Quién introduce? Porque a veces vienen mociones que presentan los diputados, pero evidentemente alguien se las pasó. A veces vienen textos sustitutivos desde Casa Presidencial. Y bueno, y no olvidemos, ¿verdad? Cómo está compuesta esa Casa Presidencial, ¿verdad? Un ministro de la Presidencia que como rector de la UTN se valió de estos esquemas para perpetuarse en el poder. Un vicepresidente de la República que hizo carrera como sindicalista del sector educativo, ¿verdad? Entonces, algunos de esos cambios evidentemente han venido por ahí, o por lo menos aparentemente han venido por ahí. Otros probablemente de los propios diputados, de asesores, de lobistas que andan siempre dando vueltas en los pasillos de la Asamblea Legislativa convenciendo a los diputados, ¿verdad? Es difícil determinar exactamente cuál cambio. Pero en este caso, en que estamos en lo que estamos, queremos cambiar las cosas, el país ya no puede, no resiste con este sistema como lo teníamos. Yo creo que están dados todos los elementos para que sean los diputados los que finalmente cambien eso, con todo lo que han dicho ustedes. O sea, ¿qué más vamos a aportar más que decirles esto está mal y tiene que cambiarse? Así es, y creo, tenemos, doña Amelia, varios puntos más en la lista. Sí, y creo que es importante señalarlos, pero o sea, uno quisiera que los diputados digan, uy, sí, esto, a ver, hay que reconocer, este es un tema, el empleo público es un tema en el cual no hay muchísimos expertos en el país, ¿verdad? Y a los diputados les toca resolver sobre una serie de temas en los que no necesariamente están preparados, ¿verdad? Yo mismo, por eso, usted sabe, doña Amelia, que si usted me invita a hablar sobre un tema del que yo no conozco, yo le rechazo la invitación. En este caso, porque yo se había dado la casualidad de que yo me había reunido con don Luis Lorenzo y don José Joaquín Arguedas, como parte de mi labor política, de preparación, ¿verdad?
y me vengo reuniendo con ellos desde hace varios meses. Entonces le dije, bueno, yo le puedo aportar a estas dos personas, y que ojalá que los diputados digan, vea, aquí hay un par de expertos que realmente conocen desde adentro el monstruo, y quieren aportar para corregir este proyecto, para convertirlo en lo que debería de ser, ¿verdad? Porque, como decía yo en mi introducción, el estatuto de la función pública es vital, no solo por el impacto económico, que es muy, pero muy importante, sino también porque de esto depende que se pueda organizar al Estado de una manera tal que mejoren los servicios públicos, que se incentive al funcionario público a dar lo mejor de sí. Hoy en día tenemos un sistema que más bien le mata la iniciativa al funcionario público. Ok, entonces, aquí dice la gente que nos está escribiendo, Randall Arias. El gasto público es uno de los factores que nos está ahogando. Vemos puestos en el gobierno duplicidades de funciones, instituciones con el mismo tema, CONAVI, con MOP, etcétera. Además de los diputados, ¿cuántos asesores tienen? Por ejemplo, vean los legisladores en Croacia, donde ellos se tienen que costear sus gastos, mientras que aquí en Costa Rica se le dan todos los pluses, así como se les pagan los viáticos, y el pobre tiene que seguir pagando impuestos, impuestos, impuestos. Doña Rocío Aguilar, excontralora de la República, y ahora ella está en su JEF y en su PEN. Ella aboga, y eso es muy importante, por una comisión mixta, por favor, con expertos. Esto es parte de lo que estamos recibiendo, pero que me parece importante compartirlo con ustedes. Así las cosas, es que vean, eso es lo que a uno le digo yo, la comunicadora un poco preocupada. Vea la gente que tenemos dando esa opinión. Don Eli, con lo que lleva a estudiar el tema. La gente que nos está mandando situaciones que uno dice, pero ¿cómo puede ser que aquí más bien se trate de hacer algo y que se cambie para que quede lo que estaba, y peor en estas circunstancias de que estamos quebrados, ¿verdad? Como está la situación. Eso es muy serio, es como con el tema de la comisión de los impuestos. O sea, ¿cómo es posible que se oigan argumentos tan fuertes sobre la situación y al final se queda la misma gente decidiendo? Comisión mixta con expertos, don Elia, dentro de lo que usted ha investigado, o no sé si cualquiera de los señores que estamos entrevistando quieren participar, pueden hacerlo, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. Dice aquí la Asociación de Jueces, qué lástima que hay posiciones tan desequilibradas y no se hable, por ejemplo, de la excesiva e inconstitucional regencia que se otorga a Mideplan. Desde 1949, la Constitución estableció un régimen de servicio civil y si es necesario hacer un ordenamiento estatutario, pero en este sentido la misma sala, tomando en que las diferentes funciones han establecido que no es necesariamente un solo régimen, conociendo las diferentes funciones de la administración pública. El proyecto, lejos de acercarse al objetivo de idoneidad de la función pública, se debilita, dice aquí. Aquí otra persona, si me puede hacer dice un diputado, si me puede hacer el favor de preguntarle a don José Joaquín si no es inconstitucional tener varios regímenes cuando la Constitución establece uno para todo el Estado, pregunta un diputado. Don José Joaquín, adelante. Micrófono. Adelante, don José Joaquín, el micrófono. Sí, doña Amelia, es obvio, o sea, la Constitución dice muy claramente que un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores. Nos contaba Carlos Araya Borges, don Carlos Araya Borges, claro, fue el primer director general de Servicio Civil y fue el presidente de la comisión redactora del estatuto, que él recibió una orden de la administración Otilio Blanco en ese momento, que le dijo, por favor, ok, pasemos al servicio civil, pero solo déjelo al Poder Ejecutivo, no metan otras instituciones. Usted recordará que antes de la Sala Constitucional, la Constitución era un librito que adornaban aquellos. Era sumamente difícil plantear una inconstitucionalidad. Entonces, pues los funcionarios y otros hacían casi que lo que les daba la gana con respecto a la Constitución.
al solo dejar el servicio civil relacionado al Poder Ejecutivo, después de ahí, pues tenemos 330 instituciones y son 330 mundos diferentes. Además, algunas instituciones que estaban cubiertas por el régimen de servicio civil y seguían, de alguna manera, un sistema más restringido, se separaron, como el mismo personal de la Asamblea Legislativa, que es un caso interesante, anecdótico, para comentar ahora después. Ahora, cuando vino ya la Sala Constitucional y le consultaron sobre la universalidad del servicio civil, la Sala se salió con un cuento bastante poco creíble, que fue el hecho de decir que eso de estatuto debía que entenderse, así lo dice, en un par de sentencias, y de esto pues lo toma también la Procuraduría, que debe entenderse en plural, que debe entenderse estatutos, y que cada quien puede hacer el estatuto que quiera, como la misma Corte lo tiene. Ahora, usted recordará tal vez, los amigos que nos ven y nos escuchan, que en las discusiones después de la ley 9635, la de diciembre del 2018, la de todo esto de la ley fiscal, se discutió en la Corte esto mismo, y algunos magistrados, todavía ahora en el 2018, manifestaron: es inconstitucional no estar dentro de un estatuto de servicio civil o función pública. Recuerdo, por ejemplo, al magistrado Solís Zelaya manifestarlo claramente, y otra señora magistrada. Entonces, esto es claro. Lo que pasa es que esto tiene detrás enormes intereses. El interés de la Corte, ahora hace unos minutos usted leyó un mensaje de una asociación, el interés de la Corte es estar a la libre, ¿verdad? Pero no, lo único inconstitucional de todo lo que se ha venido hablando acá es que el estatuto no cobije a todo el Estado. La Constitución lo establece, ¿verdad? Pero siempre esto ha sido bastante escondido en la administración pública. Igual, este es el artículo 191, igual que el 192, que establece claramente que ante falta absoluta de fondos o la necesidad de una reestructuración, una institución se puede cerrar, punto, como podría ser cualquier empresa privada que en algún momento ya no sea necesaria o ya no sea rentable. Eso está en la Constitución, pero sencillamente nadie lo conoce ni quiere que se conozca. Entonces, respondo puntualmente. Claro que es muy poco creíble decir que el Estatuto de Servicio Civil, como está actualmente, es constitucional. Al contrario, es contrario al espíritu de la Constitución, a lo que dice el artículo 191. Y oigan cómo está esto. Todo el mundo quiere opinar y siempre, ¿verdad? El grado de incertidumbre tan grande, pero ¿qué hacemos si ya estamos a punto? Los diputados son empleados públicos, van a defender todo lo que hay hasta ahora. ¿Cómo se va a poder cambiar eso? Eso no puede ser, dice. Vamos a punto aquí, don Eli, cuénteme, usted que le pedí que me ayudara a dirigir esto. Yo tengo aquí lo que es la gente opinando. Lo que sí puedo decir es que la gente dice que eso no puede ser, pero que ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es precisamente señalar las debilidades de este proyecto para que los diputados tomen conciencia de eso, ¿verdad? Yo creo que en la mayoría de los casos no es un asunto de que los diputados quieran proceder mal. Insisto, este es un tema sumamente complejo. Pero no don Eli, hay una cosa. Como un diputado, por favor, háganle un examen a los que quieran ser diputados. Pueden saber si algo es inconstitucional o no. Eso es básico, eso no es sumamente difícil. En eso estoy totalmente de acuerdo. La Constitución no puede ser más clara. Claro. Es un estatuto del servicio civil para todos los funcionarios del Estado. Y entonces los que salen con que este proyecto es inconstitucional porque quieren meter a todos los funcionarios en un mismo saco, lo que están es en la defensa de los privilegios. Exacto. Pero en términos generales, yo me atrevo a decir que la mayoría de los diputados proceden de buena fe, pero con desconocimiento en un tema que es sumamente complejo, insisto. Por eso fue que yo me hice asesorar por estos dos señores, ¿verdad?, que tenemos aquí presentes. Hay un tema que para mí, bueno, es que hay un montón de temas, pero hay un tema que a mí me parece que es crucial y tal, y es el tema de los concursos internos. Esta es una práctica que se utiliza en Costa Rica, ¿verdad?, que para llenar una plaza vacante o cuando se crean nuevas plazas, no se hacen concursos abiertos donde cualquier ciudadano costarricense puede participar,
sino que se hacen concursos internos entre los que ya están adentro de la administración pública. Con esto, los políticos y los administradores públicos se garantizan poder escoger a sus amiguitos y a sus novias, a sus queridos, etcétera, ¿verdad? Es una práctica indebida que en Costa Rica se hace más que todo por costumbre, y ahora la estarían elevando a rango de ley, en contra de todas las recomendaciones de las organizaciones como la OCDE, de los expertos en materias de recursos humanos, de administración pública. Y yo quisiera que don Luis Lorenzo se refiera a esto, porque esto tiene muchísimo que ver con mejorar la calidad del servicio público, pero además es una violación. Los concursos internos son violatorios de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Don Luis Lorenzo. Don Luis Lorenzo, por favor. Gracias. Primero quiero hacer una acotación. Decía don que en Costa Rica no había expertos en el tema del empleo público. Voy a disentir un poco. Yo creo que hay muchísimos expertos, pero están del lado sindical. Tienen un dominio absoluto y rotundo de todos los triguitos y todas las rendijas y todos los vericuetos que tiene la legislación y los reglamentos. Y yo veo en este proyecto que tiene cosas rescatables y urge tener uno, pero no de una forma que ya lo han manoseado, y lo han manoseado sindicalistas. Yo no tengo ninguna duda. No puedo decir nombres porque no estoy metido en el gremio, pero sí se nota que es una capacidad increíblemente brillante la que ha hecho que queden unas frases sueltas, que queden unos asuntitos sin terminar, que a la postre van a terminar siendo carísimos para la administración pública. Bueno, esto de los concursos es algo realmente demasiado preocupante, porque, como bien lo dijo don Eli, Costa Rica es como una isla en este campo, como si el mundo no existiera y como si estuviéramos haciendo las cosas bien hechas. Nos parece normal sacar concursos internos, cuando la Carta Fundamental de los Derechos Humanos establece claramente, dedica un artículo a que todo ciudadano tiene derecho a participar de la función pública en igualdad de condiciones. Y el concurso interno es simple y sencillamente, quíteme la competencia. El concurso interno es: aquí somos 6 empleados, vamos a ascender a 1 porque quedó una plaza, porque hay que hacer un ascenso. Entonces el concurso es interno y el primer requisito es que nadie puede participar si no son esas personas, el grupo más pequeño posible. Y eso es un vicio, pero aquí se ve como normal, como que no se está haciendo nada malo. Yo luché mucho por, inclusive decía, pero ¿para qué hacer concursos si ya se sabe quién van a nombrar? Ah, no, es que hay que cumplir con la ley, hay que hacer concursos, pero son falsos, porque hacen concursos a la medida de la persona. Sí. ¿Cómo logran eso? Sencillamente, bueno, muy chiste decirlo, pero en las universidades hacen un concurso abierto aparentemente, pero le ponen unos requisitos tales que ya todo el mundo sabe a quién van a nombrar. Y la carrera docente, con excelentes colegas y todo lo que ustedes quieran, pero se basa en que empezó como asistente, lo dejaron de dar clases, ayudarle al profesor, luego le dieron un curso interino. Los interinos son los que más trabajan y más se esfuerzan, y en pronto otros se ponen de acuerdo, los que están en régimen académico, y dicen: hay que darle ya oportunidad a fulano o a fulana, y entonces hay que hacer un concurso. Ellos mismos establecen las reglas del concurso, y casualidad, siempre quedó esa persona. La prueba está en que nunca ningún profesor viene de otra universidad, o viene del extranjero, o viene de su profesión. No, todos tienen que hacer carrera internamente, aunque ahí no se le llame concurso interno, pero en realidad es interno. Y lo peor es que en este gobierno, bueno, digo y estoy uniendo los dos en realidad, en tiempos de Solís, y ahora me pueden ayudar con los datos exactos, pero ya se ha regulado el concurso unipersonal prácticamente. Ya se sabe que no tiene los requisitos, que nadie puede competir con él, entonces esta ley, para ir aterrizando, esa ley le dedica cantidad de artículos a la terminancia del concurso interno.
y al ascenso interno, ¿cómo es que lo llama también? Promoción interna. Lo ve como algo normal y es totalmente en contra de los derechos humanos. Sí, la gente sabe que si no tiene, perdón la expresión, pero muy nacional, si no tiene patas, no puede entrar en el sitio. Exacto. Y los que se dedican a poner a la gente en las instituciones son funcionarios que tienen, como dice Joaquín, que tienen muñequeo para decir, nombremos a fulano interino, digamos que urge la evaluación de personas, pero tiene que tener padrinazgo. Y el que no tiene padrinazgo, que no se le ocurra, y yo los veo, por decir, llenando formularios, llenando solicitudes, así les es, dice que los van a llamar. Y, bueno, la vía está o por el partido político o por el familiar, porque ahí se da un nepotismo. En Costa Rica el nepotismo es visto como normal, como algo saludable. Si tengo un primo en la corte, bueno, él se encarga de poner a los demás. Tengo tal y tal, así ya es. se encarga. ¿No? Así es. En todo caso, este es uno de los temas que a mí, personalmente, me parece más grave. Tengo que pedir un corte. Que se arregle esto. Tengo que pedir un corte. Y dejen todo lo demás, porque si se arregla esto, yo creo que con el tiempo la administración pública va a cambiar. Cuando el funcionario sienta que tiene competencia de todos los ciudadanos costarricenses, que supuestamente somos iguales. Pero como decían allá en la granja, hay unos más iguales que otros. Sí, pero no. Eso es lo que hay que decirle a la gente. Yo por eso digo que tenemos una oportunidad. Es que fíjese que aún en el caso de que se dijera es inconstitucional, tenemos claridad y certeza que todas estas inconstitucionalidades, resulta que los diputados terminan diciendo que sí o aceptando muchas de ellas, se va a la sala cuarta, hay garantía de que la sala cuarta lo devuelva y diga esto es inconstitucional y no se puede aceptar y tiene que revisarse. Y otra cosa que me preocupa, si son frases sueltas entre una y otra cosa y aquel proyecto es tan enormemente grande y complicado, entonces hecho por expertos en alterar las cosas a favor de un grupo u otro, entonces me preocupa finalmente qué se puede hacer y qué puede pasar. Pero voy a hacer una pausa que es necesaria en este momento. Y resulta que me dice, ve, aquí la gente está enojada otra vez, ve, lo que les digo es que aquí hay tantas cosas que arreglar que dice uno, Dios mío, ¿cómo podemos decidir en que las cosas no pasen? Esto es muy serio. Yo no tengo tiempo para dar grandes espacios a toda la gente que pueda hablar. Don Rubén Hernández Valle, abogado constitucionalista, por cierto, hablando de la Constitución, nos dice, pero doña Amelia, aquí estoy, yo quiero conversar, es cierto, ayer habíamos quedado que si había posibilidad que el conversar o no. Me parece que es un momento adecuado para aterrizar el tema ahí. Tenemos garantía de que si dice hay muchas inconstitucionalidades en un proyecto de ley, puedan ir esas constitucionalidades y ser aceptadas por la sala. O sea, eso es lo que estamos dudando, decimos. O el diputado dice, no, aquí hay tantas constitucionalidades que cómo vamos a votar esto. Esto hay que arreglarla. O sea, eso hay que arreglarlo. O es que el tema de la inconstitucionalidad en este país no sirve para nada. O cuando la Contraloría hace una auditoría y la presenta, no, le paso por encima y sigo haciendo lo que me da la gana. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Pero vamos, si le parece, vamos a ver, vamos a hacer la pausa y voy a intentar que se conecte a don Rubén. Eso sí, la solicitud a todos es que tratemos de aterrizar bien las cosas porque no puedo tener mucho tiempo. Fíjese que ya son las 8:15, o sea, ya se acabó el programa y todavía hay cosas que uno tiene que poner en su lugar. Sujeto, verbo y predicado. Yo creo que a esta altura tenemos dos cosas muy importantes, lo de las familias y de este segundo tema que acaban de tocar amigos y amigas, tanto don Eli como los señores que participan. Y entonces, imagínate vos, concursos internos, son dos temas fundamentales. Vamos a una pausa y venimos si podemos conectar a don Rubén y si no seguimos con los señores. 8:15, está el programa ya en su punto más alto, pero ya el tiempo comienza a contar de manera absoluta. Hacemos la pausa y volvemos. Costa Rica, gracias. Amigas, estamos de nuevo con ustedes muy preocupados. La gente está preocupadísima, gracias a Dios,
porque aquí hay que ser así, que todo el mundo diga cómo es posible que queremos cambiar algo, que nos ofrecen como el gran cambio, una ley de empleo público que ya inclusive está siendo manoseada, no solo como venía por el gobierno, sino manoseada en la Asamblea Legislativa, y que resulta que va a estar todo o igual o peor de como está ahora, en un momento en que esto se convierte, pero desde hace años, en una necesidad vital, en un momento en que tenemos que decir, como dijimos al principio del programa, esto es una oportunidad para el gobierno, es una oportunidad para la Asamblea y los diputados que por favor estén a la altura de la situación, y es una necesidad para los trabajadores. Pongamos la bandera de Costa Rica en la mesa, porque si van a comenzar en el plan de que a mí no me toquen, aquí nunca se va a arreglar nada, y no sé hasta dónde vamos a llegar. Digo, para apuntar una cosita, ya tengo a don Rubén Hernández, que fíjese qué pena, ahí estaba conectado hace rato con mensajes, ya los descubrí, pero resulta que yo creo que es el momento apropiado, ya él conoce de qué hemos hablado y ya hemos dado una importancia grande al tema de las familias, al tema de los concursos internos, y nos quedan más cosas, pero aquí me dice alguien, no generalicen decir que todo el sector público es malo. Nunca he dicho eso, ya empiezan. Estoy diciendo que hay que corregir un montón de cosas que se han dicho aquí que son ciertas. Nunca he dicho que el sector público es malo. Hay buenos y hay malos, hay sectores buenos y más o menos, pero no comiencen a hacer afirmaciones que no es el caso en este momento. Entonces le doy la palabra a don Rubén Hernández, que se une a los señores que tenemos esta mañana compartiendo con nosotros, don Luis Lorenzo Rodríguez, don José Joaquín Arguedas y don Eli Feinsack. Don Rubén, buenos días, adelante. Buenos días, doña Mayra, y los participantes. Vea, yo quería intervenir con dos puntos concretos a que se han referido los anteriores participantes. Gracias. El primer lugar es a los alcances del artículo 191, en el sentido de que el Estatuto de Servicio Civil, es decir, el régimen de empleo público, se debe aplicar a todas las instituciones estatales y no solo como inconstitucionalmente se hizo en el 50 al Poder Ejecutivo. Y les voy a contar la razón por la cual estoy muy convencido de ello, además del texto claro y el sentido que tienen las actas de la Constituyente. En el año 1981 tuve una entrevista de 2 horas con el redactor de esa norma, que fue don Rafael Carrillo Echeverría. Él era uno de los constituyentes del Partido Socialdemócrata y fue el encargado de redactar en el proyecto que presentó la Junta Fundadora de la Segunda República como base de la discusión de la Constituyente. Él redactó ese capítulo que tenía originalmente 5 artículos. Como la mayoría de la Constituyente estableció que se iba a tomar como base de discusión la Constitución del 71, recordemos que la fracción socialdemócrata entonces utilizó la práctica de presentar su proyecto a través de mociones en cada capítulo. Y en el caso del servicio civil, me decía don Rafael que tuvieron que llegar a un consenso con la mayoría del Partido Unión Nacional y refundir en 5 artículos que tenía originalmente el capítulo, refundieron en 2. Por eso es que hay aspectos en esos 2 artículos que no están muy claros. Pero me decía que siempre el sentido unívoco era de que la aplicación del Estatuto de Servicio Civil se hiciera a todos los funcionarios estatales sin ninguna exclusión. Entonces, para mí es muy claro que esa norma obliga a que los principios del empleo público que consagra el artículo 191 y 192 de la Constitución y los que vaya a establecer esta nueva ley de empleo público serán aplicables a las municipalidades, a las universidades estatales, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Poder Judicial y a todas las instituciones estatales. Es decir, ninguna puede quedar por debajo o puede quedar exenta de la regulación del empleo público. Este es el primer punto que quería tratar. El segundo se refiere al tema de los concursos internos. Esta es una corruptela que viene desde que se creó el servicio civil y que ha atentado efectivamente contra la calidad del ingreso de los funcionarios públicos. Entonces a mí me parece que hay 2 formas en primer lugar,
esto implica una violación clarísima al artículo 23, inciso C de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que establece el derecho fundamental de que todos los ciudadanos tienen el derecho de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad, lo dice expresamente. Sin embargo, al establecerse este subterfugio de los concursos internos, evidentemente se está violando este derecho fundamental. Y el otro aspecto que yo lo propuse en la comisión, pero creo que cayó en saco roto, es establecer la recertificación obligatoria de los servidores públicos cada 5 años. Con eso resolvemos dos problemas. Eliminamos las calificaciones, las evaluaciones subjetivas que se dan anualmente o cada 2 años, y en segundo lugar, lograremos darle estabilidad laboral únicamente a los buenos servidores públicos. Hoy día, por el régimen vigente, se le da estabilidad laboral a todos los servidores y muchos vegetan hasta que les llegue la pensión. Obligándose a recertificarse cada 5 años, el que no gane el examen de recertificación es dado de baja con responsabilidad estatal, es decir, con el pago de las prestaciones. De esa forma, todos los servidores van a estar estudiando continuamente con el fin de mantener la estabilidad laboral, porque si saben de que si no se preparan adecuadamente, a los 5 años van a perder el puesto. Entonces, a mí me parece que este instituto de la recertificación tiene que introducirse en la ley de empleo público. Estas eran las dos observaciones que quería hacer y concuerdo 100% con todo lo que han dicho mis anteriores expositores. Don Rubén, y decía yo ya un poco preocupada porque la gente está molesta, muy molesta. Es tan fácil como decir, porque se ha repetido el tema de las inconstitucionalidades y decir, bueno, pero esto va a la Asamblea. Bueno, van a decir, si los diputados lo aprueban, van a la sala cuarta, y que al final estas inconstitucionalidades no sean aceptadas como tales. O sea, yo digo, para que los diputados entiendan que mejor hagan el esfuerzo desde ahora para cambiar este texto. No, desde luego, tienen que hacerlo, porque además, vea, el problema de la consulta legislativa de constitucionalidad es que las inconstitucionalidades en realidad se ven claramente cuando se aplican las normas. En abstracto es difícil porque no es tan torpe el legislador para redactar una norma que vaya en contra de lo que dice la Constitución. Por eso es que en otros países se ha desechado la consulta previa de constitucionalidad, porque en realidad no se puede hacer una ponderación adecuada sobre los efectos que tiene la norma impugnada sobre la Constitución. Entonces muchas veces la sala rechaza normas que o proyectos de ley que le consulta la Asamblea Legislativa, y posteriormente cuando se plantea una acción las declara inconstitucionales porque se da cuenta que a la hora de aplicarlas o de interpretarlas por el funcionario público o por sus efectos existe una inconstitucionalidad. De manera que no es muy fiable el postergar la resolución del problema en sede legislativa y pasarle, por decir así, el churuco a la sala constitucional. Me parece que los diputados deben tratar de enmendar todos los hierros, no solo de constitucionalidad, sino también de conveniencia y errores técnicos que contiene este proyecto de ley. Y debe hacerlo lo antes posible. Yo les había sugerido que crearan una comisión especial integrada por técnicos y por diputados que elaborara un dictamen que fuera sometido luego a la comisión. ¿Por qué? Porque la comisión en el día a día no tiene el expertise suficiente para resolver algunos de estos temas fundamentales. Excelente, ya van doña Rocío Aguilar, don Rubén, ahora viene don Eli, porque don Eli al final tiene que centrar en este esfuerzo. Decirle a la gente que repretel.com/en-vivo-medio11 está habilitado para las personas que prefieren verlo de esta otra manera. Don Eli, retomemos que esto se puso caliente, todo el mundo está hablando. La mayoría preocupado, siempre hay algunos que dicen sí, pero nosotros mejor no, y a nosotros mejor no, pero en general la gente está golpeada. Ahora el tema es cuánto incide que personas tan importantes, estudiosas, con experiencia en la materia, presenten esto y que los diputados puedan cambiar. Vea, una comisión mixta, ¿es tiempo, no es tiempo? ¿Cómo está la cosa? Gracias, doña Amelia, y saludos a don Rubén.
Vea, yo voy a tirar 3 temas aquí para que tratemos de tocarlos, que me parece que son de la mayor importancia, o sea, y no nos va a alcanzar el tiempo para cubrir todo lo que hay, pero sí, lo que hay que corregir. Volvemos otro día. No importa. Sí, con mucho gusto. Pero de verdad es mucho lo que hay que corregirle a esta ley. Por un lado está el tema de las reestructuraciones de las organizaciones, que está en el artículo 19 del proyecto, que dice que para poder reestructurar cualquier organización se debe afectar al menos el 60% de los puestos del trabajo. Esto lo que hace es congelar las estructuras existentes hoy en el tiempo, ¿verdad? O sea, impediría adaptarse a los cambios. Si una institución para adaptarse a un cambio tiene que reestructurar, afectando solo al 20% de los cambios de los puestos, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, esta ley introduce una rigidez, o este artículo introduce una rigidez brutal. Otro tema que me parece de la mayor importancia, tal vez por mi sesgo de economista, es el de los beneficios no financieros del artículo 36 de la ley. La ley crea el concepto de beneficios no financieros, supuestamente porque no tienen costo, ¿verdad? Pero lo deja muy abierto e indefinido. Entonces, es un enorme portillo que se abre para otorgar a los funcionarios cosas como reducciones de jornada. Le reduzco la jornada, pero no le reduzco el salario. Entonces, no le aumento el salario, pero usted trabaja menos, entonces al final de cuentas está cobrando más, ¿verdad? Vacaciones adicionales por encima de las que establece la ley, gastos médicos, becas, viajes, todo lo que se ha ido tratando de eliminar con las convenciones colectivas, lo terminan metiendo con una definición demasiado amplia en ese artículo 36. Y el otro tema que me parece que es vital, lo mencionó don José Joaquín, creo que en su primera intervención. En la última versión del proyecto de ley se introdujeron 13 páginas que es básicamente calcar el estatuto de la carrera docente vigente, meterlo en la ley. Y lo que se pretendía precisamente era simplificar de manera correcta los términos de la relación laboral entre el Estado y sus funcionarios, incluidos los docentes, ¿verdad? Y una vez más, al meterse esto en el proyecto de ley, lo que estamos haciendo es prácticamente metiendo una convención colectiva en la ley, congelando en la ley privilegios y prebendas a los que tienen derechos los funcionarios en detrimento de los intereses de los educandos. Yo ahí tiro esos 3 temas. Ahora tenemos 3 expertos de lujo, ¿verdad?, para poder discutirlos, pero no quisiera que los dejemos de mencionar. Sí, yo lo único que les quiero pedir es que lo hagan cortito para poderles, digamos, sacar el mayor provecho a la presencia de ellos. El proyecto de ley te convierte todo en derecho adquirido. Dice, en palabras de don Luis Lorenzo Rodríguez, este proyecto es una gran convención colectiva elevada a rango de ley. Auxilio. Ok, vamos, señores, comenzamos con don Luis Lorenzo. Gracias. Sí, esto de los beneficios no financieros es realmente un caballo de Troya lo que va en la ley. Exacto. Un beneficio no financiero solo sería que una misa, no sé, una bendición, pero la verdad es que esto se traduce en poder ir al dentista, en poder estudiar en la oficina, en poder ir a clases, muchas cosas que al final de cuentas terminan siendo beneficios financieros. Inclusive yo en el artículo que me publicaron ayer decía que el mismo Código de Trabajo establece esa posibilidad y dice que eso tiene que tomarse en cuenta después financieramente. Entonces ahora es muy fácil poner la parte no financiera subrayada y esperar que vaya pasando. Dice que ni de plan tiene que hacer una lista de beneficios financieros. Es tan grave, pongan atención. Dice que toda persona que al ser calificada obtenga un muy bueno o superior, que eso lo tienen todos, 99.99999%, que todas esas personas son sujetas a recibir beneficios no financieros de acuerdo con unos catálogos que elaborará Mideplan, y cada institución va a elaborar sus propios catálogos. Entonces ahora ya no van a ser pluses, ahora lo que vamos a estar llenos de beneficios financieros.
Y otra, ahí se habla mucho de hasta un tercio de la jornada, es decir, ya vamos a pasar a trabajar 20 horas, porque para todo es beneficio de rebajar la jornada. Como no podemos meter más cruces, entonces ahora se van a llamar beneficios no financieros. Claro. ¿Me permite, doña Amelia? Claro, interrúmpanse que queda bien, más bonito todavía. Muy adelante. Bien. Un segundo nada más para referirme a los concursos internos. Los concursos internos se realizaban exclusivamente, un saludo cordial a don Rubén, bienvenido al club. Los concursos internos se realizaban exclusivamente para carrera, no para ingreso a la administración pública. Pero la trampa, vamos a decir que hasta eso es cuestionable, porque esa idea de la recertificación o de la idoneidad permanente a mí me parece genial. Creo que se aplica en Japón, incluso, y en algunos otros países. Aún así, el asunto de los concursos empezó básicamente en los años 80. Entonces, y empezó en el centro donde está la trampa, en la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa estaba por el régimen de servicio civil, los empleados administrativos. En los 80 se salieron y establecieron que la forma de ingreso a la Asamblea era realizando concursos internos. Entonces, el diputado llevaba un asesor y a los 2 años le permitían hacer concursos internos. Entonces, dejaron de hacer concursos externos y se dio una especie de vivero en el cual se llevaban a los asesores y ellos eran los que empezaban a inflar la planilla de la Asamblea, claro, que ahora es de más de 1000 y resto de funcionarios. El único que tenía un poco ese extremo controlado era el servicio civil, que lo dejaba únicamente para carrera, no para ingreso. Pero una resolución del 2015 cambió todo y permite entonces ahora que hasta se hagan concursos unipersonales. Meten a alguien interino, hacen un concurso, solo él puede participar. Si participan otras personas, como decía Luis Lorenzo al principio, puede ser hasta mal visto porque ya eso está para alguien y eso termina en un desastre. Ahora, el punto de referirse a lo que dijo don Eli, el asunto de las reestructuraciones. El artículo 19 habla de la desvinculación y ahí tiene una trampa muy interesante que ya la tuvo en algún momento el Estatuto de Servicio Civil. El artículo 192 de la Constitución, como decía don Rubén, habla de la posibilidad de cerrar una institución bajo 2 razones: falta absoluta de fondos o necesidad de una modernización, de hacerla más eficiente. Pues resulta que ahora le ponen por ahí una cláusula en la que se dice que para que la reestructuración se pueda hacer según este principio, debe afectar al 60% de la dependencia. En el estatuto estaba así, y esa dependencia la entienden como quieren. Puede entenderse como dependencia, como un departamento de una institución grande, pero algunos otros fallos han dicho que es toda la institución. Entonces, un ejemplo, si queremos cerrar un departamento que ya no cumple su función en el hospital de Alajuela, pues resulta que si alguien dice que tiene que afectar al 60% de la dependencia, ya ahí serían 30,000 empleados de la caja. Entonces, eso no es concordante con la Constitución. Entonces, en el futuro va a ser enredos a la hora de tratar de la necesidad de cerrar una institución, porque estamos en un punto en el cual ya eso no es, el sistema actual y las instituciones que tenemos no son sostenibles. Entonces, ahí hay una trampa muy importante. Y si me permite, quería referirme a la trampa más grande que yo encontré ahora a partir del tercer borrador de mayo. Resulta que si usted toma el borrador de febrero y el borrador de mayo, tiene 44 artículos, parece que es la misma cosa, pero cuando lo coteja se da cuenta que tiene 13 páginas de más. Lo puse en una pantalla dividida, empecé a compararlos, habían un montón de trampas, palabras cambian, etcétera. Pero cuando llegué a la página 42, perdón, al artículo 42, todavía tenía la misma cantidad de páginas. Artículo 42 es el único que se divide en secciones, A, B, C, D. Llego a la sección D y ahí
habían metido prácticamente toda la ley de carrera docente disque reformada. Y la ley de carrera docente siempre fue una calamidad nacional. El título primero del servicio civil tiene 51 artículos. La ley de carrera docente tiene 130 para administrar lo que es simplemente una profesión, la de los educadores. ¿Para qué se hizo eso? Bueno, es un arte que existe en la formulación de las leyes, que es meter todo en una ley para que esta ley sea inaplicable. Y al final de cuentas, como sucede y ha sucedido en las últimas décadas en el MEP no manda nadie. Bueno, mandan los sindicatos por el enredo y toda esta situación. Ustedes ven que todavía ayer en su página se hablaba de que estas personas que duraron 5 y 6 meses en huelga, incluso en el 2018, pues resulta que a todos los están reintegrando de nuevo, que es una barbaridad. Bueno, pues resulta que en el inciso D del artículo 42 metieron 44 artículos de la ley de carrera docente. Dizque en el capítulo de reformas, pero en realidad son reformas para lo que llaman en política gatopardismo, o sea, cambiar para que nada cambie. Entonces, eso es una trampa realmente que no es admisible. El borrador de febrero modificaba 6 artículos y elimina un montón. Mete 44 disques reformados, pero son prácticamente copia textual de una ley que era un manual de procedimientos en 1950 y que lo que viene a hacer es embarrialar completamente la cancha. ¿Qué tiene que hacer una ley de empleo público donde una tercera parte de su contenido tiene que ver nada más con la carrera docente, que perfectamente debería ser un reglamento, un manual de procedimientos, etcétera? Ahí hay una trampa increíble. Tal vez el diputado lo lee y dice, bueno, tienen los mismos capítulos, y no se da cuenta que le están metiendo un elefante en un folder, ¿verdad? A ver, a esta altura, y estamos casi que cerrando el programa, pero ¿qué piensa don Rubén de lo que acaban de decir estos señores? ¿Cómo es eso de esas trampas, de esas cosas que lleguen, que los diputados la aprueben? ¿Cómo es posible, don Rubén? Yo entiendo que tenemos aquí, como siempre, tratamos de presentar una opción para que las cosas cambien, pero mientras tanto, esto que dicen estos señores y esas trampas, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Y uno piense, no solo en esto, en cualquier ley. Vea, es que es lo que yo nunca he entendido, cómo la Asamblea tiene tanto asesor, las comisiones, los diputados, y al final no asesoran nada, porque todo queda igual o queda peor. En estos casos, para mí, por eso yo se los dije a la misma comisión, que tenían que nombrar una comisión especializada en que pusieran técnicos junto con algunos diputados, porque de lo contrario no iba a salir nada bueno. Y efectivamente nos lo está demostrando este panel, en el sentido de que tiene unas deficiencias enormes estructurales que tienen que ser reformadas a través de un nuevo texto. Vamos a ver, 1 minuto para cada uno, porque ya ahora sí se nos acabó el tiempo. Le voy a preguntar a todos, ¿verdad? Que cada uno me vaya diciendo. Don Eli me va a ir ayudando a cerrar. Pero sí creo importante escuchar que razonen exactamente si ellos consideran, tanto Luis Lorenzo, comienzo con él, el tema de que es una necesidad urgente y seriosísima nombrar una comisión de expertos, no sé si con diputados o sin diputados o como sea, pero hacerlo a las pocas horas, podría decir, que quedan para que se termine tomando una decisión, y con algo que parece ser la voluntad política, entre comillas. El tema es, señores, saquemos esto como salga, pero saquémoslo ya. Don Luis Lorenzo, ¿qué piensa? Sí, yo también quiero aprovechar este minuto en lo siguiente. Hablamos del proyecto, no debemos las cosas que deberían estar en el proyecto, y la ausencia de que ahí se encuentren es muy grave. 2 nada más rápidamente. El fundamento de la administración pública en el mundo entero, el mundo desarrollado, es la neutralidad. Es el pilar fundamental. Tiene que ser claro y preciso de decir que tiene que ser neutral. Y resulta que aquí no se menciona por ninguna parte, porque aquí los partidos hacen de la administración pública su botín político. Y en este proyecto no dice nada de neutralidad.
No puedo hablar más de eso. Otro problema que no está ahí, la discriminación. Es impresionante, me tocó, gracias a la Universidad de Costa Rica, de estudiar en países desarrollados, donde la selección de personal es muy, muy rigurosa para evitar la discriminación. En Costa Rica es todo lo contrario. ¿De qué estoy hablando? Que aquí se permite que a la persona le pregunten su estado civil, su edad, tiene que mandar una foto, es capaz de la piel de perfil, le piden cuáles son sus deportes, sus hobbies, cuántos hijos tiene, cuántos divorcios tiene, o si es casada, si no es casada, si es casada, dónde vive, de qué colegio viene, dónde nació, qué hacen sus papás. Se meten en la vida íntima y eso se usa exclusivamente para discriminar. Dicen, no, ese vive en Coris de Cartago, ese no lo podemos traer porque no llega a tiempo. Ella se acaba de casar, así lo digo porque así lo he vivido en la administración pública mucho tiempo. Ella es casada, no, ese solo problema nos va a traer porque ahorita va a tener chicos. No, el otro muchacho, no, ese está muy joven, además es muy feo, ve la foto. Es una barbaridad que aquí no se diga nada. Me tocó estudiar afuera cuando nos dan un curso exclusivamente de cómo se tenían que hacer las entrevistas y qué no se podía hablar ni preguntar. Y hay leyes en otros países para eso. Y aquí lo desconocemos y nos parece muy normal acribillar a las personas que llegan a las entrevistas o en los formularios a preguntarle cosas para discriminarlo por clase social, por lugar de residencia, por origen, por nacionalidad, por lo que sea. Termino con eso. Muchas gracias. Don José Joaquín. Bien, cada capítulo de estos tiene cosas para comentar y que obviamente no tendríamos tiempo, pero si de escoger se trata, por ejemplo, hay una situación muy delicada en una cosa que llama el proyecto Alta Dirección Pública. Eso es copiado de Chile, una administración que yo conozco bastante bien. Pero curiosamente, esto de la alta administración pública, ellos lo consideran allá un fracaso y alguien lo está copiando literalmente acá. Por otro lado, crean una alta dirección pública y dejan por otra parte unas excepciones de una gran cantidad de cargos, por ahí en el artículo 42, 41 aparece, y entonces la pregunta es, bueno, o hay una alta dirección pública o van a gemeliar los puestos de la administración pública a través de los que ya existen como tal. Entonces eso tiene que quedar claro. Por otra parte, creo que es imprescindible que se establezca de manera categórica la necesidad de movilidad de cargos de jefatura en la administración pública. No es posible que alguien esté de jefe 30 años en una misma función, en puestos muy puntuales, por ejemplo, el auditor. O sea, estos puestos, igual que como, y hay que copiar lo bueno, en el sistema militar, y el sistema militar usted no puede estar permanentemente en una sola cosa. No andemos muy largo, en la Iglesia Católica, los curas los cambian cada 5 años, por algo será. Bueno, las jefaturas también. Esto tiene que estar ya en una ley moderna, porque muchos países de la OCDE están. Y ahora, esto que dije del sector docente, doña Amelia y compañeros, esto es una barbaridad. O sea, tenemos que volver, si se quiere ser serios en esto, volvamos al texto sustitutivo de febrero, porque este otro se lo dieron a un duende travieso que puso a hacer barbaridades ahí y que incluso lo que hace es meter goles. Estos dos proyectos son verdaderamente nefastos. Me refiero a los borradores tercero y cuarto. Creo que lo ideal es discutir en términos del segundo borrador, si es que esto se quiere salvar y que yo quisiera que se salve, ¿verdad? Vamos a ver, don Rubén, qué torta, como digo yo, ¿verdad? Dios mío santísimo. Hay otro tercer elemento que le falta a la ley, y es una norma expresa que prohíba la celebración de convenciones colectivas y con un transitorio que establezca que las actualmente vigentes pierden su validez, su eficacia en el momento en que venza. Sobre todo que hay una jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional que dice que en el sector estatal son prohibidas las convenciones colectivas, salvo en aquellas instituciones que no realicen directamente gestión administrativa. Y las únicas que no realizan gestión administrativa directa son los bancos estatales, el ICE en materia de telefónica,
y la otra sería RAXA y Recope. El resto todos realizan actividad administrativa de manera directa, entre ellas sobre todo las municipalidades, que es un ámbito en el que han proliferado las convenciones colectivas y están prohibidas constitucionalmente, y en las universidades estatales, en que tampoco deben ser permitidas las convenciones colectivas, porque aún si establecemos el salario único para todos los servidores públicos, y si paralelamente permitimos las convenciones colectivas, estoy seguro que al cabo de 5 o 6 años se la habrán agenciado para que por vía de cláusulas de convenciones colectivas se quiebre ese principio del salario único. Muchas gracias. Ay, por Dios. Y vea lo que me dicen aquí, doña Amelia. Es una maniobra PAC con el apoyo de Liberación. Vete a ver, Liberación, que seguís en esas y te vas a morir. Ve que te lo digo, si seguís en esas. Alcahueteando cosas que no se deben alcahuetear, Liberación. Es cosas que no se deben alcahuetear. Por Dios. Dice, eso es una maniobra. Lo que quieren es acercarse al plazo y obligar a dictaminar como siempre. Igual, quieren modificar más de 25 artículos del Estatuto de Servicio Civil, dejándolos sin pies. Hay que hacer otro programa de esto. Ahora cuelgo y pido iluminación, a ver si mañana mismo hacemos otro programa. Esto no se puede quedar así. Don Eli, ve, que tenemos buen olfato, don Eli. Tenemos buen olfato. Dios mío. Bueno, usted tiene buen olfato y yo con mucho gusto le ayudo en esto. Sí. Definitivamente, y bueno, viendo los comentarios que han ido dejando, veo que sí, hay diputados que están pendientes de lo que estamos conversando acá. Hay asesores que me han estado escribiendo y ¿cómo se llama? Esto es importante. Ya nos quedamos en ¿aló? Ya. No fue donde. A ver, Miguelito, teléfono. A ver. Se quedó don Eli. Don Eli, cuidado, lo hackean también, porque así está la cosa aquí ahora, está uno vivo. Vamos a ver. No, se quedó. Si pudiéramos reconectar a don Eli, porque ya son absolutamente los últimos minutos, de verdad. Lo voy a pensar, voy a hablar con mucha gente ahorita. Le pido a nuestros invitados que ojalá piensen en frases cortas para mañana hacer un bombardeo de las cosas. Ojalá que pudieran los tres acompañarnos y don Eli, por supuesto. Pero sí creo que esto no se puede quedar así. Sí creo que hay que insistir en las cosas que están pasando, no solo en la comisión mixta. ¿Cómo se puede mandar un proyecto y que ya vaya por una tercera versión y que esta gente que sabe, que se tomó la molestia, porque ellos son pensionados, que se tomó la molestia de ver casi renglón por renglón esto, de darse cuenta de las cosas que no están bien y que no son solo bien, que se están burlando de nosotros los costarricenses, diciendo no, aquí este gordo que se llama Estado va a seguir creciendo a como le dé la gana, va a seguir botando la plata, va a seguir comiendo langosta y tomando champaña, aunque el resto de la gente esté en una situación dificilísima, no va a importar, porque aquí no queremos arreglar las cosas. Esto es una barbaridad. Entonces yo me voy a poner en eso. Si le queda un minuto a Eli, textual a don Eli Feinsack, se lo doy a él, porque yo sí creo que no, que mañana hay que insistir, los diputados tienen que oír esto, no solo Costa Rica, y Costa Rica tiene que entender que lo que nos están metiendo son goles y goles y goles para que todo esté peor de lo que está. Don Eli, un minuto. Gracias, doña Amelia, se me cortó el internet y no sé en qué, porque yo seguía hablando y no sé hasta dónde me escucharon. No, estaba ya en el momento final, ya era porque lo habían estado llamando, que se había creado una preocupación en la asamblea, pero no, yo creo que esto hay que seguir con esto es una barbaridad. Definitivamente que hay que seguir insistiendo. Yo quería mencionar el tema del artículo 40 del proyecto de ley, que es otro de los defectos que tiene. Prohíbe expresamente la contratación temporal de funcionarios en actividades ordinarias. La definición es tan amplia que uno podría decir que una actividad ordinaria del INEC, por ejemplo, es hacer el censo. Es una de las actividades fundamentales del INEC. Pero el INEC, cada 10 años, cuando va a hacer el censo, contrata encuestadores
solo para hacer el censo. Bueno, esto se podría interpretar de manera que el INEC tenga que tener en su planilla permanentemente a los encuestadores del censo, que solo los va a ocupar una vez cada 10 años, ¿verdad? Un ejemplo vigente, un ejemplo actual. Hoy el Ministerio y la Caja necesitan contratar rastreadores de contactos de los enfermos del COVID. Bueno, pero eso se necesita hoy, es una actividad esencial. Se podría decir que es una actividad ordinaria del ministerio, pero eso se necesita hoy por la situación pandémica. No tendría sentido contratar a estas personas y meterlas en planilla. Entonces, prohibir las contrataciones temporales a rajatabla como lo hace es un grave error. Okay. Hago esa observación y digo, bueno, un tema del que no hemos hablado hoy es el tema del salario único, doña Amelia, que hablamos mañana, ya tomé la decisión, yo soy una mujer de revisiones rápidas y aquí todo el mundo me está hablando de lo mismo. Vamos mañana, seguimos con salario único y repetimos algunas de las cosas que han pasado hoy, haciendo como una lista de todas las barbaridades que hay en ese proyecto y por qué nosotros consideramos que esto debe ser revisado, mejorado. Señores, no se juega con el futuro de un país y no se juega fortaleciendo fortaleciendo este gordo que ya estamos, que no sabemos qué hacer. Dice, yo le decía, me dice el analista don Daniel, es un modus operandi del gobierno, mandar proyectos malos sin viabilidad para echarle los clavos y la responsabilidad a los diputados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese grupo de empleados públicos que todavía están recibiendo un salario en la pandemia, que deberían tratar de darnos lo mejor, los diputados, los asesores, todos? ¿Qué está pasando con ellos? Y el resto del país rezando, esperando a ver cómo salimos de esto en lo que estamos. No se vale, Costa Rica. Vamos con el corte comercial, gracias a nuestros patrocinadores y mañana seguimos con este tema. Y gracias a los señores que participaron pidiéndoles que nos acompañen mañana, Luis Lorenzo Rodríguez, José Joaquín Arguedas, don Rubén Hernández y don Eli Feinsack. Nuestros patrocinadores. En Nescafé sabemos que en Costa Rica hay miles de maestros del café. Ellos nos inspiran, por eso nos esforzamos por ser maestros del tueste. Nuevo café molido Nescafé, 100% costarricense con 3 variedades de tueste, suave, medio y oscuro. ¿Cuál es el tuyo? Hace 80 años sembramos la semilla del trabajo. Hoy cosechamos. El sector cañero azucarero de Costa Rica genera más de 65,000 empleos directos e indirectos en la producción de azúcar 100% costarricense. Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar. LAICA. Cosechamos progreso. Nuestra voz. ¿Qué es un crecimiento inclusivo? Si lo entendemos como últimamente se usa la palabra inclusivo, es que ese crecimiento beneficie a la gran mayoría de la población. Y esta propuesta, que es un borrador, no sé cómo llamarla, lo que hace es recargar en impuestos regresivos que más afectan a las personas de menores ingresos. Entonces, tanto el fondo como el gobierno, eso es una frase hecha de campaña política. Ahora, inclusive usted le puede poner eso a cualquier cosa, porque ahora se usa para cualquier cosa. Para cualquier cosa. Entiendo, de un crecimiento inclusivo, es que el Fondo Monetario Internacional lo que nos está diciendo es que estamos negociando la propuesta, presénteme otra cosa totalmente distinta a la que usted me presentó, porque lo que acaba de presentar es cualquier cosa menos inclusiva, es exclusiva. Es exclusiva. Lo que no trae es el crecimiento económico. Eso es lo que llaman en diplomacia un non-paper. Le digo una cosa muy elegante, pero entienda usted que le estoy diciendo que no. Nuestra voz, de lunes a sábado, de 7 a 9 de la mañana, con Amelia Rueda, por Monumental. Aprovecha hoy la gran liquidación de saldos en todas las Monge del país, con hasta 50% de descuento en más de 40,000 artículos. Llévate un parlante amplificador T-Star de 1600 watts por tan solo 44,900 colones. Además, continúa el Festival de Crédito Fleximonge. Vení ya por tu crédito inmediato, sin primas, sin fiador y con la cuota más baja siempre. ¡Que no se te pase! Más info en las redes de Tienda Monge. ¡A Monge le tengo fe! ¿Por qué no? La frase que has escuchado muchas veces. ¿Por qué no? La frase que te ha cerrado puertas. Pero si mejor te preguntas, ¿por qué no? Ser la primera ingeniera de la familia. ¿Por qué no? Emprender. ¿Por qué no? Tener un hogar propio. ¿Por qué no?
Tal vez el camino no sea fácil, pero si ya te hiciste esta pregunta y tenés la respuesta, nada, absolutamente nada te va a detener, ni a nosotros tampoco. BN Mujer, 10 años empoderando mujeres y mejorando realidades para que hagas lo que verdaderamente querés en la vida. Banco Nacional, juntos somos progreso. Esto fue Nuestra Voz con Amelia Rueda. Hace 80 años sembramos la semilla del trabajo.